Hola curiosas y curiosos. Compartir publicaciones de Instagram que han hecho otras personas no es fácil, pero tampoco imposible. Y es que el llamado repost en Instagram puede ser una forma fantástica de interactuar con tu audiencia, además de agregar contenido adicional a tu cuenta. A algunos usuarios os gusta compartir fotos y vídeos hechos por otros en una historia de Instagram, por ejemplo, mientras que muchas personas, y especialmente con frecuencia las marcas, vuelven a publicar contenido propio en su cuenta principal. Pero lo cierto es que Instagram ofrece muy pocas formas oficiales para compartir este tipo de contenidos, tanto en una historia como en una publicación. Pero ojo, es posible y se puede hacer sin demasiado esfuerzo. Entonces os preguntaréis, ¿cómo vuelvo a colgar una publicación simple de Instagram en una history? ¿O cómo se puede compartir una history de otra persona en tu propia cuenta? ¿Y cómo hacerlo si no estás etiquetado? Pues bien, en este vídeo os hablaré de eso y mucho más, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Además, al final del vídeo os haré una pregunta y la mejor respuesta saldrá aquí, en el canal. Por lo tanto, suscríbete y dale a la campanita para estar al día de marketing, redes sociales y tecnología. Cuelgo 3 vídeos cada semana. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues nada, aquí unos truquillos que espero sean útiles. En primer lugar, ¿cómo vuelvo a colgar una publicación simple de Instagram en una history? Pues bien, la mayoría de las publicaciones de Instagram realizadas por otras cuentas se pueden compartir como una historia de Instagram para que la vean tus seguidores. Esta es la única forma oficial de compartir una publicación hecha por otras personas en Instagram y por eso es tan popular, ya que es simple y se vincula fácilmente con el creador original. Para hacer esto, abre Instagram y localiza la publicación que deseas compartir. Después, toca el icono del avión de papel y a continuación, añadir publicación a tu historia. Fácil, ¿no? Pero ojo, algunas cuentas pueden tener la opción de compartir deshabilitada, pero no deberías encontrar esto con demasiada frecuencia. Después de eso, la publicación aparecerá incrustada en una de tus nuevas stories de Instagram. Ahora podrás añadir los GIFs, el texto y la música que tú quieras. Y nada, ya podrás publicar tu nueva historia de Instagram. En segundo lugar, ¿cómo se puede compartir una historia de Instagram en tu propia cuenta? Pues si bien es posible compartir algunas historias de Instagram hechas por otras personas, hay algunos requisitos que deben cumplirse. Primero, que la cuenta sea pública. Segundo, la cuenta debe tener habilitada el uso compartido de historias de Instagram. Y tercero, necesitas ser etiquetado en la historia. Sin esto, no podrás compartirla de esta manera. Así, cuando te etiquetan en una historia de Instagram, recibirás un DM, un mensaje directo que te notificará. Si la cuenta que te etiqueta es pública y permite compartir su contenido, deberías ver un enlace en el mensaje. Luego, para volver a publicar esta history dentro de tu propia cuenta, solo debes clicar en añadir publicación a tu historia. Otra pregunta que nos hacemos es cómo volver a publicar una historia de Instagram si no estás etiquetado. Pues si bien hay numerosas aplicaciones de terceros que te permiten volver a publicar las publicaciones de Instagram de otra persona, no hay ninguna que admita la publicación de historias de Instagram. Sin embargo, una forma de sortear esta restricción es utilizar las funciones de captura de pantalla o grabación de pantalla de tu dispositivo. Tanto iOS como Android tienen una función integrada de captura de pantalla y también de grabación de pantalla, que se puede usar sin descargar aplicaciones adicionales. Por ejemplo, puedes tomar una captura de pantalla de la historia de Instagram de otra persona y luego subir esa captura de pantalla a una nueva historia. Del mismo modo, puedes usar la grabación de pantalla para grabar un vídeo de la history de Instagram y luego volver a publicar ese vídeo en tu propia historia. Al grabar la history de otra persona a través de una grabación de pantalla, el vídeo grabado también contendrá elementos de la interfaz de usuario de la aplicación de Instagram. Estos los puedes eliminar usando 2 dedos para mover y cambiar el tamaño del vídeo mientras compones tu historia. Eso sí, te recomiendo que si la publicación es de otra persona, la nombres en tu propia historia, ya que es muy feo aprovecharse sin más de publicaciones de terceros. Otra cuestión que a lo mejor os hacéis es cómo volver a publicar una publicación de vídeo o foto en Instagram. Y es que no hay una forma nativa de volver a publicar fotos o volver a publicar vídeos en Instagram. Para evitar esta restricción, deberás descargar una aplicación de terceros. Afortunadamente hay una gran cantidad de aplicaciones para iOS y Android, y la mayoría de ellas son de descarga y uso gratuitos. Report for Instagram, por ejemplo, es una buena aplicación para los usuarios de Android, mientras que Regrammer es una buena opción para iOS.
Además, ambas aplicaciones son gratuitas y no requieren que inicies sesión con la información de tu cuenta de Instagram o Facebook. Ahora te diré las instrucciones para la aplicación Regrammer de iOS, pero cada paso es prácticamente idéntico a como usaría la aplicación Repose en Android. En primer lugar, abre la aplicación Regrammer en tu dispositivo iOS. Un mensaje te pedirá que otorgues permiso a la aplicación para acceder a las fotos de tu dispositivo. Acéptalo y la aplicación te preguntará si deseas recibir notificaciones. Esto es opcional, yo nunca lo acepto. Después se te mostrará una pantalla de bienvenida con instrucciones. Toca saltar y a continuación abre la aplicación de Instagram en el mismo teléfono y busca la publicación que deseas volver a publicar. Toca los puntos suspensivos en la esquina superior derecha de la publicación de Instagram y clica Copiar enlace. El enlace web a esta publicación individual ahora se copiará en el portapapeles de su dispositivo. Abre la app Regrammer y el enlace copiado debería haber aparecido automáticamente en el campo de búsqueda dentro de la aplicación. Si no es así, toca el campo, mantén presionado y dale a pegar. Y después clica Vista previa. Ojo, de forma predeterminada, la foto no mostrará el nombre de la cuenta original de Instagram de donde obtuvo el vídeo o la foto. Entonces, para agregar este nombre de cuenta, toca cualquiera de los 4 iconos cuadrados. Como os he dicho antes, es mejor que siempre nombres al creador original. Puedes darle, por ejemplo, a Dark para colocar un entorno negro alrededor del nombre del usuario original. Cuando estés listo, toca el icono azul para compartir la publicación. Clica Repost on Instagram y abre Insta. La aplicación te solicitará permiso para cambiar de aplicación. Dile que sí y tira millas. Ya dentro de Instagram puedes editar la foto o el vídeo como cualquier otra publicación. Pero debido a que estás volviendo a publicar el contenido de otra persona, generalmente es mejor no cambiar la forma en que se realizó originalmente. Sobre todo cuando se trata de obras de arte o fotografía profesional. Y nada, haz como siempre y públicala. Ya la tienes. Y bueno, espero que os haya ayudado con todos estos truquillos. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os gusta este tipo de tutoriales rapiditos? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Aparte, en el comentario destacado os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. Echadle un ojo. Por cierto, os dejo una pregunta para que la contestéis vosotros en los comentarios. De las respuestas acertadas, elegiré una al azar que pondré en la pestaña Comunidad del canal. A ver quién la sabe. Ya que hemos hablado de Instagram, ¿sabéis cuál fue el primer nombre que tuvo Instagram? ¡Suerte a todos! Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que darle sí o sí, es brutal. Y también, si no sois suscriptores, le dais a este botón de aquí. Y estos 2 botones son mis otros 2 canales, tanto Historias de la Historia como Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.